Bueno, buenos días a todos. Ahora formalmente los saludo, principalmente a los de la diplomatura, que no nos hemos visto. Gracias por venir. Y hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, que es justamente el cannabis recreativo y medicinal. Y le puse como título Mitos y Realidades, porque recién habíamos charlado mientras se preparaba el tema del audiovisual, eh, los prejuicios que existen con respecto a esto. Y a veces la información que llega no es una información científica o fidedigna, sino que a veces parecería que es una cuestión ideológica más que una cuestión científica. Y ha confundido, y esto lo decíamos en estos días, ha confundido mucho no solo a la población general, a los adolescentes, que son los receptores principales de todo este tema que tiene que ver con la cannabis, sino también a los profesionales. Profesionales que eh, recetan eh, derivados de cannabis, sea el aceite, inclusive decir, bueno, fuma un porro o algo por el estilo. Lo he escuchado en muchas de las ocasiones donde he ido, no solamente acá, sino también en Latinoamérica. He tenido la suerte de prácticamente ir a casi todos los países de Latinoamérica, he dado cursos en la universidad, profesor también, Panamá, en Colombia, etcétera. Y he aprendido mucho de eso, ¿no? De lo que ellos me comentaban respecto de este tema que ha causado mucha confusión. Y la idea de esta exposición de hoy es tratar de que entre todos veamos cuáles son, entre comillas, las realidades que ya están más o menos encaminadas con cierta asertividad, otras que están discutidas, que también las vamos a ver, y otras directamente que están desechadas, y vamos a ir viendo el porqué desde el punto de vista de las investigaciones que se han realizado. Entonces, vamos a empezar, lo primero de todo, la próxima, vamos a empezar a describir la marihuana como, por en realidad, marihuana viene de una nominación que se hizo principalmente en países derivados de marihuana, ¿no? En países, digamos, que la consumían ya la hispana, por supuesto, entonces quedó como término por antonomasia, quedó marihuana. En otros países se los conoce de otra manera, puede ser, por ejemplo, banga, puede ser, eh, por ejemplo, depende si es en África o si es en Arabia, y también a veces se lo conoce como hashish o hachís, si bien el término hashish o hachís se refiere a una picadura de marihuana que contiene un alto contenido de resina. Entonces, primero tenemos que ver la planta. Es pentapalmar, como pueden ver, características, o sea, como la palma de las manos. Es la hoja tiene tanto en su anverso y en su reverso, en ambos lados, secreciones, digamos, de glándulas, ¿eh? De esas glándulas que dan una resina que está hecha en la naturaleza, no solamente en la cannabis, en todo el reino vegetal tienen una función. Los alcaloides creo que son muy amargos, entonces las plantas que producen alcaloides tienen una función generalmente de defensa. Generalmente, no quiere decir que sea la única, es para defenderse de las plagas, de los bichitos, de los virus, a nivel, digamos, de virus vegetales, obviamente, ¿no? O sea, de todo aquello que atente contra la vida de ese vegetal. Entonces, tenemos que la cannabis sativa es un vegetal que se llama dioica porque tiene sexos separados. Tenemos ejemplares masculinos y ejemplares femeninos. A lo que nos va a interesar nosotros, por el tema que tiene que ver con la extracción de los principios activos que nos interesan debatir hoy, es
la resina que proviene de las inflorescencias femeninas principalmente. La hoja también tiene glándulas secretoras de estas resinas, pero la que más ricamente o la que produce mayor cantidad de resina es la inflorescencia femenina. ¿Mm? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Tenemos los tallos y el tallo no tiene órganos secretores, digamos, o sea, es un elemento que aporta peso, pero no aporta, digamos, a el contenido psicoactivo de otras partes de acá. Entonces, fijamos como la inflorescencia femenina y las hojas como las principales. Acá no sé si se llega a ver por ahí la flor, creo que no puse, pero están en internet, ponen inflorescencia de cannabis, bueno, es una flor espantosa, es horrible. Ni hablar la que es del ejemplar masculino, espantoso. Pero, digamos, tiene esta secreción característica que es la resina, del cual la resina se pueden sacar dos preparaciones: el hashish o hachís y el aceite de cannabis. ¿En qué consiste el hashish o hachís? Lo que se hace es poner las hojas de cannabis sativa en un gran piletón y van con una especie de paleta y la pegan contra las paredes de esos piletones. En esas paredes después sacan como si fueran esos artefactos que utilizan en las heladerías, ¿no? Para extraer el helado, la extraen esa resina y la enriquecen a preparaciones de hojas que obviamente tienen menor cantidad de el principio activo THC. ¿Va bien ahí? Sí. Si hay alguna duda, vuelvo a repetir, no me molesta, me pregunta. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Por cualquier cosa, si te acordás, después me... Sí. Sí. Hay que ver. Las hojas son de sexo femenino también. O puede ser hoja también de... No, la parte masculina no produce, no, solamente es el ejemplar femenino. Sí, solamente el ejemplar femenino. Y la inflorescencia sí tiene mayor cantidad de resina, que secreta resina, mucho más que la hoja. La hoja también tiene, secreta, pero no tanto como la inflorescencia femenina. Creo que eso quedó claro. Bueno, ¿qué pasa con el tema? Estamos hablando ahora de botánica. ¿Qué pasa con el tema de la planta? La planta tiene un proceso como cualquier planta, ¿no? De nacimiento, es decir, tiene un periodo en el cual la planta es jovencita, pasa cierta cantidad de meses, está más madura y luego la planta está más envejecida. Hay, como dice acá, 104 compuestos relacionados cannabinoides. Cuando hablamos de cannabinoides, hablamos de derivados del benzopirano, que es la estructura que tiene, después la vamos a ver, el THC, el CBD y muchísimos otros cannabinoides. Hay 104, por ejemplo, cannabigerol, cannabiforol, ácido cannabigerínico, todo lo que es la síntesis de la planta es extremadamente compleja. Es una maravilla, yo estoy maravillado con el reino vegetal que tenga semejante laboratorio de producción tan maravillosamente diseñado. Porque hay todas transformaciones y nosotros vamos a parar de esos 104 en 3 representativos, que es CBD o cannabidiol, THC o tetrahidrocannabinol y cannabinol CBN, que van a ser nuestros 3 representativos. El primero, el CBD, es cuando la planta es más jovencita. Cuando la planta
está en sus primeros estadios, los primeros meses, produce CBD. Pero cuando llega más o menos a aproximadamente a 8 o 9 meses, ya el CBD se fue transformando en THC. Entonces, si yo quiero una planta o un vegetal que sea rico en THC, no lo voy a cortar joven, porque lo voy a tener voy a tener el CBD. ¿Vamos bien ahí? Cuando la planta, luego de que está madura, algunos meses pasa a cannabinol, que es un estadio en el cual no es psicoactivo el CBN, como tampoco lo es cuando es joven el CBD. Bien, esto es lo que pasa naturalmente. Luego aparecieron la hibridación de semillas, en las cuales hay semillas que producen una alta cantidad de CBD respecto del THC. ¿Sí? Eso escucharon, creo que todos habrán escuchado, de las semillas, digamos, de ciertas semillas que producen más un componente que otro componente. Esas semillas son las que se utilizan para, por ejemplo, la variedad Charlotte se utiliza para producir más CBD, que tiene un interés en la aplicación del cannabis medicina. Pero vamos a ver después todos los inconvenientes. Por eso tenemos que ir muy despacio con esto para poder entender después la problemática en cada aspecto que estamos viendo. Ahora estamos viendo nada más que el recreativo. No voy a parar en las consideraciones medicinales, lo vamos a ver después. Vamos bien hasta acá. Entonces, esto es importante distinguir entre las secreciones glandulares florales y de las hojas, que son las que, digamos, están en el mercado del consumo recreativo como ofrecidas. Y es la próxima, por favor. Bueno, esto después lo vamos a ver, que son los nuevos que aparecieron, que son a base de HHC, que es el hexahidrocannabinol. Esta es una modificación, sería un semisintético de estos componentes naturales que hoy están tan de moda. Lo vamos a ver después en un ratito. Sigamos, por favor. Bueno, hasta ahora creo que se entendió más o menos la introducción, el introito de la parte botánica. Vamos a ver un poco el efecto del consumo recreativo. La marihuana es una droga psicoactiva siempre y cuando alteradora del estado de conciencia, cuando está, digamos, en su nivel de THC ideal. Luego vamos a hacer hincapié en que, a diferencia de lo que pasaba en la época de los hippies, en la década del 60, la marihuana tenía un 2.7 a 3% de THC. Con la hibridación de las nuevas semillas, hoy tenemos marihuanas que tienen 6, 8, 12, 20 y hasta yo he encontrado, cuando estuve en Cedronar, hace algunos años, en un equipo llegamos a encontrar, o hubo incautaciones de 25% de THC. Esto ha traído obviamente una magnificación de la problemática y de los efectos deleterios que tiene la marihuana. Cuando yo comencé en el año 1978 en el laboratorio forense, prácticamente este tipo de circunstancias no existía. Es decir, no había semillas híbridas que pudieran dar niveles tan elevados. Siempre eran constantes. Por lo tanto, al nivel que se tenía, fumar un porro en la década del 60 o en la década del 70 no es lo mismo que fumar un porro hoy. Entonces, ¿por qué? Porque los efectos fisiológicos y las alteraciones patológicas que producen empiezan a producirse a partir de 3.5 hacia arriba. Como estamos hablando que las nuevas semillas, las hibridaciones producen concentraciones por arriba del 6%, pueden colegir ustedes que esto entonces trae un problema
que ya es de salud. ¿Problemas? Nunca antes se escuchaba decir que la marihuana, por ejemplo, podía traer la internación de una persona. Estoy hablando de la década del 70 u 80. No existía eso. Nadie había un solo caso mencionado por los autores franceses Fabre Trouat, que decían que solamente se había registrado en el mundo un solo caso de muerte por cannabis, por marihuana, en Bélgica. Estoy hablando años antes de la guerra mundial, ¿no? Antes de la Segunda Guerra. Hoy en día hay intervenciones a pasto. Ahora lo vamos a ir viendo despacito, ¿no? Hay una cantidad muy grande de internaciones con gente que está intoxicada con el fumado recreacional de marihuana. No podemos compararlo con el tabaco. Hay siempre, cuando uno va a un colegio secundario, lo primero que tratan o le comparan a aquellos que preconizan o que quieren, digamos, decir, no, hay que usar la marihuana, te dicen, bueno, entonces saca el tabaco y saca el alcohol. Son dos realidades totalmente diferentes. No tiene nada que ver una con otra. Primero porque el cigarrillo no tiene psicoactivos. Tiene alcaloides, sí, nicotina, perfecto, puede tener algún efecto vagal, lo que fuera, que se va a traducir después en una patología a nivel, digamos, de los órganos fisiológica. Puede causar cáncer de pulmón, que también lo causa, obviamente. La marihuana tiene cancerígenos mucho más potentes que el mismo tabaco. Eso es otro mito que hay que dice, no, es mucho más sano fumar marihuana que el cigarrillo que te causa cáncer. No es así. Y el otro problema es la psicoactividad. El cigarrillo no tiene. Uno puede ir en su automóvil, fumar un cigarrillo, o dos, o tres, o el que es fumador empedernido puede fumar, no va a tener ningún tipo de alteración conductual respecto a todo lo que tiene que ver con la conducción de los vehículos. Pero si una persona fuma un solo porro, no puede salir con el automóvil porque eso va a causar una alteración de la parte de coordinación. Lo vamos a ver ahora, está todo descrito, les doy los papers, ya les puse todo como para que ustedes, todo lo que yo les digo, lo pueden verificar. ¿Sí? Que se trata el tema. Acá por eso les digo, no es una opinión o prejuicio, sino ver lo que es científico, hasta dónde qué se sabe, y vamos viviendo que hay también otros mitos al revés que dicen, no, es muy dañina, y por ahí te dicen, no, medianamente, o hay algún indicio que, eso es otro tema. Hay que siempre estar preparado para ver cuáles son, hasta dónde se llegó hoy, porque la ciencia va avanzando. Por ejemplo, hay un nexo causal de incorporación de cannabis y esquizofrenia. Porque hasta los trabajos de Kendall del 2003 no se sabía bien. Y estamos hablando 2003, no estamos hablando 1903, estamos hablando 2003. No estaba bien certero el tema que, digamos, estaba ese nexo entre la esquizofrenia, porque todos decían, bueno, no, hay un pattern que es por ahí. Vieron que la esquizofrenia tiene un componente importantísimo genético. Es algunos, ¿no?, que son las dopaminas mal transmetiladas, las enzimas de Axelrod. Para los que son psiquiatras, no sé si había una chica psiquiatra acá. Ah, sí, estás ahí. ¿Te acordás de la enzima de Axelrod, no? Que produce la transmetilación de la dopamina y eso se cree que es el origen de todo el tema. Bueno, acá no, acá hay un tema que tiene que ver con ataques psicóticos o esquizofrénicos por el consumo de marihuana que se da generalmente cuando son consumos altos. Y acá viene la disquisición. ¿A qué le llamamos consumo alto? Puedo comparar y decir, bueno, los hippies fumaban un porro, ponele diario. Lo puedo, yo estoy fumando un porro diario.
Si los hippies con un porro diario en la década de 60 no tenían ningún problema, ¿por qué lo voy a tener yo? Sí, pero pará, los hippies fumaban un porro que tenía 2.7 a 3% de THC. Y hoy estás con marihuanas que son provenientes de semillas o de híbridos, digamos, que dan no menos de 6, 8, 10, 12, 14, 16%. Esa es la diferencia por eso uno de los problemas muy complejos hoy es el tema crónico. ¿Por qué? Porque no puedo comparar la generación que fumó marihuana en la década del 60-70, es mi década, digamos, la época mía, digamos, no lo recuerdo bien, a lo que se está consumiendo hoy, por este tema que les acabo de decir. Tampoco se conocía en esa época, ustedes recuerden que el CB1 y el CB2, que son los receptores, los descubrió Meshulam en Israel, recién en la década de los 80 empezaron, digamos, ¿no? Se descubrió, o sea que es muy reciente, no se conocía. Y aún así ahora se está hablando de otro receptor, el GPR55, no sé si lo escucharon, que parece que también interviene dentro de lo que es el esquema, porque ustedes recuerden que el sistema cannabinoide nuestro, o endocannabinoide, tiene una función específica que no se conocía. No se conocía la interacción también con el sistema dopaminérgico. Esto lo seguí yo de hace 20 años. Es decir, recuerdo que estaban en el entredicho, decían, no, bueno, hay una puerta de entrada, pero no, se discutían entre grupos muy importantes del mundo. Cuando ustedes quieran saber los adelantos, esto sí va como opinión, yo elegiría la escuela de Australia y Nueva Zelanda. Obviamente hay unas escuelas muy buenas de Estados Unidos. En Canadá hay otra escuela muy buena. Israel, yo tuve la oportunidad, les comentaba, de estar en Israel con la persona, digamos, que pergeñaron todo este sistema del cannabis medicinal en Israel, que es el doctor Almog Shlomo. Y tuve la suerte de entrevistar. Yo fui a hacer una visita como profesor visitante a Tel Aviv. En realidad fue Rehovot, está cerca de Tel Aviv, que es el hospital Sheba. Es un hospital muy importante ahí, hay gente muy buena. Y después también en la Universidad Hebrea, ¿no? La Universidad de Jerusalén. Bueno, muy tejado de trabajo, inclusive ahí estuve donde había trabajado Meshulam con todo esto, ¿no? Fue muy interesante esa visita. Pero les quiero decir que ellos tuvieron esa primera, que lo hicieron más o menos como nosotros hoy se determinó, digamos, el procedimiento para el cannabis medicinal acá en Argentina y lo tuvieron que modificar. Pero vamos a hablar en su momento, no me quiero ir por la rama. Lo dejamos para la parte medicinal a la tarde. Recuerden que en la adolescencia, o sea, no es lo mismo fumar después de los 21 años que fumar hasta los 21 años, porque todavía, inclusive no solamente por todo el desarrollo de otros centros cerebrales y de las interconexiones, sino también porque el mismo sistema endocannabinoide todavía no está completado. El sistema cannabinoide, al menos hasta lo que se sabe hoy, es uno de los últimos que se terminan de formar. Y es un sistema que modula otros sistemas, ¿no? Un sistema dopaminérgico, por ejemplo, como un modulador. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para el momento que nosotros tenemos que interpretar cómo puede funcionar o por qué funciona de esta manera el THC o en el caso que fuera el HHC, el hexahidrocannabinol, que ahora está de moda, que sería un semisintético, una hidrogenación, digamos, del THC. Los receptores de la marihuana están concentrados en el hipocampo principalmente. Recuerde que dijimos que habían tres centros, ¿se acuerda que era la amígdala,
que está relacionado justamente con el centro de gratificación, y después también el tema del hipocampo, que maneja todo lo que tiene que ver las percepciones de dolor, humor, hambre, etcétera. Son centros muy importantes. La próxima, por favor. Acá tienen el sistema. Este sería nuestro THC, que serían, esta sería la anandamida y este sería el 2-AG, que sería el 2-araquidonilglicerol, que sería, digamos, ¿no? Los dos que están involucrados en el sistema endocannabinoides. Acá tenemos el THC y el CBD como de los componentes que llamamos que son derivados del benzopirano, el THC, porque justamente tienen esta estructura adquisita. Pequeñas modificaciones traen también inclusive isómeros, trae una baja de la actividad. Recuerden siempre que cuando hablamos de la actividad tenemos que siempre considerar el Ka-sub-I, que sería la constante de afinidad al receptor, que ya lo hemos visto para otras drogas. Acá fíjense la riqueza que tienen en los centros, el CB1, que sería el receptor que está involucrado en todo el tema adictivo, y después tenemos el CB2, que sería más bien periférico, huesos, vaso, hígado, etcétera, que también cumple, que ahí va a tener más injerencia el cannabidiol, porque los receptores CB2, digamos, donde va el cannabidiol, son, digamos, ahí de aplicación más medicinal. Siempre por eso está el tema de que donde hay CB1, pero que no quiere decir que acá haya CB1 y acá CB2 nada más. Está también diseminado en otras partes, pero hablamos de las concentraciones más importantes. Sí, la próxima. Bueno, acá tenemos un poco la descripción. Habíamos dicho entonces que había 3 centros que nos interesaba con respecto al cannabis medicinal, al cannabis recreativo, que era la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo principalmente. No quiere decir que las otras, el neocortes también vamos a ver que también está involucrado, por ejemplo, cuando se tiene que evaluar si una persona está afectada a nivel cognitivo con los cannabinoides. Principalmente, obviamente, el THC, pero también con el CBD se ha estudiado que es medicinal y no es psicoactivo. Ojo por eso. Porque cuando fue el tema del CBD, para las epilepsias, principalmente las dos que van, que es la Lennox-Gastaut y la de Dravet, esas dos epilepsias refractarias, digamos, la cual había un indicio de que el cannabidiol funcionaba muy bien. De hecho, que después una empresa farmacéutica lo purificó y hoy en día tiene lo que se llama el Epidiolex, que es CBD puro, 99%. Bien, no sé dónde iba. Me fui por el y después me pierdo en el camino. Esto venía por el tema de los receptores, obviamente, y de las patologías. Por ejemplo, lo importante que tiene el CBD. Por favor, traten de verificar si los celulares están apagados por el tema de la filmación, ¿no? Bien. La próxima. Vamos a ver el tema del riesgo de adicción. Esto es algo que está también en entredicho y están, todos te dicen, bueno, no, porque fume marihuana no vas a pasar a drogas adictivas más potentes, más heroicas, como se dice en la farmacología, más potentes. Bueno, esto contradice, fíjense, los niveles del porcentaje. Es un trabajo de Nora Volkow, del NIDA, del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos, que depende del NIH. Es un trabajo del 2014, pero todavía se sigue manteniendo aproximadamente en estos porcentajes.
El 9% se convertirá en adictos, 17% si el inicio es la adolescencia, 25 al 50% si lo queman habitualmente. Habitualmente hablamos, por ejemplo, de fumar, por decirlo de alguna manera, un porro por día. Eso lo llamamos como habitual, ¿sí? Claro, porque en la adolescencia no tenés todavía desarrollado los sistemas más importantes cerebrales y el cannabinoide tampoco. O sea, de alguna manera la adolescencia tiene muchísima más efectos deleterios, digamos, que si se fuma después de los 21 o 22 años. Los adolescentes son 2 a 4 veces más probables los síntomas de dependencia dentro de los primeros años de inicio. Hay aumento de riesgo de uso de otras drogas ilícitas, exposición prenatal o adolescente al THC. Para el caso de ustedes, Mónica, recalibraría la sensibilidad del sistema de recompensa a otras drogas, que esto es bastante nuevo, antes no se estaba muy en entredicho esto, hasta el año 2003, más o menos 2005, por ahí. La próxima. Posible papel como puerta de entrada a otras drogas. Si se reduce la reactividad de dopamina en las regiones de recompensa del cerebro por una exposición temprana a la marihuana, se explicaría el aumento de la susceptibilidad al abuso de drogas y la adicción a varias drogas más tarde en la vida. Es decir, que esto tiene que ver porque se encontró la puerta o el nexo de relación entre el sistema dopaminérgico y el sistema endocannabinoide. Por lo tanto, el tema de esta recalibración que hay por el consumo, mucho más en las concentraciones que están viniendo las marihuanas hoy día, se explica de alguna manera esta posible apertura a otras drogas más fuertes o heroicas. Esta teoría también es consistente con el modelo animal que muestra que THC puede cebar el cerebro para aumentar las respuestas a otras drogas. Actúa como cebador. La próxima. Esto es lo que, bueno, esto ya lo dijimos, no vamos a insistir, en la época un poco de los datos para reflexionar. El tema de la marihuana o del cannabis, mejor dicho, o del aceite y de los componentes, en los 90 empieza con respecto a las enfermedades o como medicamentos, o posible medicamento, ¿no? Uno de los temas que hay que tiene también de complejidad, que lo vamos a ver a la tarde, en la parte medicinal, es la variación de los componentes. Acá vamos exclusivamente al aceite de cannabis, porque uno de los temas que estuvo muy discutido es cómo haces para darle a una persona una dosificación que sea constante, porque tiene esta característica el cannabis. Si ustedes van y yo planto la plantita en el hotel donde estoy, ahí en la avenida Ilia, y otro vive no sé dónde, vamos a ponerle a 20 cuadras, y los dos tenemos macetitas con la misma semilla, el mismo tipo, y recolectamos al mismo tiempo, después de 7 meses, 6 meses, lo que fuera, van a ver que no vas a ver si, bueno, tendrías que tener con una pequeñita variación lo mismo, no es así, porque depende de la radiación solar, de la humedad, de muchos factores que tienen que ver justamente, aún así, en un mismo lugar. Eso lo aprendí también de Israel. Cuando estuve en Israel había ingenieras judías que se dedicaban nada más que a estudiar, doctoras inclusive, en ingeniería, dedicadas nada más que a toda la parte genética del cannabis. Entonces, tuve la oportunidad de hacerle montones de preguntas y me decían, no, esto es un problema porque justamente no podemos ver, o sea, ¿cómo fijás los factores para que no sea variable la concentración de THC, CBD y CBN? Con otra variante más grave, que es que si yo tengo y extraigo un aceite de CBD y lo dejo un tiempo determinado,
el CBD se va convirtiendo en THC por esa secuencia. Es un tema. También en la planta, ¿eh? Si yo extraigo una planta y tiene THC y la dejo cierto tiempo, pasa a CBN y no es psicoactivo. Me pasó una vez en un caso, yo fui jefe del laboratorio de la Suprema Corte hasta que me jubilé hace unos cuantos años. Tuve 33 años trabajando, me tocó de todo allá en Buenos Aires, se pueden imaginar, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me acuerdo que me tocó un caso donde el juez me preguntaba, dice, pero esta marihuana lo tengo que detener por la ley 23737. Digo, mirá, no sé el fundamento, digamos, jurídico o doctrinal que podés tener respecto a la parte judicial, pero sí te puedo decir que esto no sí, en cannabis sativa, sí. Ya lo habíamos determinado botánicamente, todo, habíamos hecho la pericia, pero no tiene THC, no tiene psicoactivo. Entonces, recuerden siempre también que hay una transformación que se da. Aún así, recolectada la planta, sigue transformándose. Este es otro hecho que también es importante. Hoy en día, esto es lo que les decía, fíjense, esto es del NIH. En el año 76 tenía un 4%. Yo estoy hablando, no del 70, estoy hablando del 60, donde tenía 2,73. Pero fíjense cómo fue a medida que fueron transcurriendo los años los porcentajes de THC que tienen las plantas. Y acá, si ven en esto, que acá no se ve muy bien, pero pueden ver a medida que transcurrieron los años, por ejemplo, este es todo lo que tiene que ver con la consulta de cannabis. Y fíjense cómo fueron, a medida que transcurrieron, digamos, los años y las décadas, las consultas en emergencias de hospitales respecto a intoxicaciones con cannabis. Esto no se daba en la década de 60-70. Había casos extraordinarios donde podía haber un consumo excesivo, obviamente, podía haber alguna sintomatología que tenía que ver con lo cardiovascular muy leve, obviamente, nada que ameritaba, digamos, la internación y nada por el estilo, pero en este caso sí. Y la edad de inicio, según los datos de Cedronar del 2017 en Argentina, es de 11 a 13 años la edad de inicio. Según tengo entendido por colegas que esto son datos del 17, ya pasaron 8 años casi. Parece que ha disminuido de 9 a 10. Que va en paralelo con el mundo, digamos, ¿no? Con lo que pasa en el mundo. Bueno, vamos a ver ahora los riesgos de consumo recreativo. Esto fue como un introito general. Ahora vamos a ver el riesgo de consumo. Primero, que pueden producirse los efectos agudos después de una sola fumada, digamos, no de un porro. No, que algunos dicen, no, pero eso cuando vos le das, no, a través de uno solo, dependiendo obviamente la concentración que tenga, porque es concentración dependiente también, lo agudo que pueda ser la intoxicación. El consumo crónico se define como el consumo diario o casi diario durante meses o más, para establecer el término crónico. Los efectos de refuerzo, ya algo lo estuvimos hablando recién. El cannabis se utiliza con fines recreativos debido a sus efectos gratificantes que se asocian a una disminución de reactividad al estrés y a una mayor sensación de bienestar. Estos efectos, como pueden ver, pueden incluir también la euforia, el alivio de experiencias adversas como la ansiedad. Estos efectos gratificantes están relacionados con efectos agonistas del THC en el receptor cannabinoide CB1 que impulsa la modulación del THC y la señalización dopaminérgica en el núcleo accumbens, que es el principal centro de recompensa del cerebro, donde media obviamente la dopamina.
Eh, los efectos ansiolíticos son medidos son mediados tanto por el THC como por otros cannabinoides. La próxima. Bueno, vamos a ver ahora otro aspecto, la incoordinación motora, que está muy relacionado con el tema del manejo y efectos del THC cuando estamos manejando. El consumo agudo de cannabis se asocia sistemáticamente con el aumento del riesgo de accidentes vehiculares. Medir el deterioro relacionado con el THC y la aptitud de conducir es muy complicado, no es tan sencillo. Es mucho más complicado que determinarlo para el alcohol. Para el alcohol, por ejemplo, tenemos alguna escala que podemos decir más de 0,5 gramos por litro puede producir inicio, digamos, de algún tipo de afectación. Cuando pasa 1 gramo por litro, ahí ya tenemos efectos, digamos, más notables, digamos, con la incapacidad para la conducción. La incoordinación motora es, digamos, un parámetro que es clave. O sea que para el alcohol tenemos las gradaciones para las cuales podemos decir que hay afectación o no hay, pero para el THC no hay al menos un consenso general, pero sí yo extraje de los autores, digamos, del consenso de autores, a partir de cuándo más o menos, o cómo se toma el cutoff o límite o referencia para decir si puede estar o no, y es más o menos entre 0,5 miligramos y 1 miligramo aproximadamente. Algunos autores han establecido 0,75. En otras palabras, ese valor de miligramos, para traducirlo al criollo, serían más o menos un 3/4 de porro. Ese porro tiene más o menos entre 6 y 8% de THC, aprox. Esa es la cantidad en miligramos. Si yo quisiera tener gracias, si quisiera tenerlo, por ejemplo, en sangre, ¿cuánto significaría en sangre? Así como en sangre digo 0,5 gramos por litro de alcohol, que era el top. Bueno, esto lo comparamos porque decíamos que acá tenemos un valor de 5 nanogramos por mililitro de THC, y algunos estados en Estados Unidos ponen el límite de de 1 nanogramo por mililitro de sangre, como para cuando lo detienen, ¿no? Le hacen las pruebas, le hacen esa cuantificación para ver si le sacan el automóvil o bueno, la pena que corresponda. Para THC estamos hablando acá, para la parte de marihuana. Entonces, para THC, 5 nanogramos, algunos estados, y otros 1 nanogramo por mililitro de sangre. ¿Se entiende bien esto, no? ¿Sí? Eh, También tenemos que ver si el cannabis es administrado por vía oral o fumado. No tiene la misma duración cuando está por vía oral, que serían los brownies de estos famosos, que las galletitas con cannabis, ahora viene todo, la gomita, bueno, ahora viene todo el set, digamos, de distintas. Cuando se toma oralmente, dura mucho más tiempo oral que fumado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si cuánta es la permanencia en el organismo cuando se ingiere a través de lo que fuera, una golosina, un brownie o lo que fuera, el brownie loco creo que le dicen, ¿no? Algo así. Y si es fumado. El fumado obviamente dura menos. ¿En cuánto tiempo, sería la otra pregunta de ustedes, aparece o durante cuánto tiempo, digamos, puede permanecer esta incapacidad para manejar? Yo con el alcohol lo puedo calcular, pero con el THC es más complejo. ¿Por qué? Porque el alcohol sigue una cinética de orden cero, o sea, una recta. Entonces yo puedo decir, si yo tomé tanta cerveza, puedo calcular la cantidad de alcohol que tengo y sé que el organismo me quema 0,5 gramos por litro
por cada hora. Ergo, hasta yo puedo hacer el cálculo cuando voy a ver cuánto tengo que esperar para poder salir a manejar de nuevo. Porque la bebida, cuanto menor graduación alcohólica tiene, ¿sí? Digamos, dura menos o tiene una eliminación, digamos, más cercana en horas, por ahí 2 o 3 horas. Pero si es muy alta, puede tardar 7 horas, 8 horas en eliminarse completamente. Siempre el ratio, o sea, la relación de eliminación para el caso del alcohol, es siempre la misma, 0,5 gramos por litro, perdón, 0,5, sí, bien, 0,5 gramos por litro por hora. Esa es lo que se llama la constante de Widmer, ¿no? Bien, ¿esto por qué lo digo? ¿Qué tiene que ver para compararles el alcohol con el THC? Porque estamos en la coordinación motora. Acá con el THC, aproximadamente a las 5 o 6 horas, tengo, digamos, como un efecto más notable para el tema que tiene que ver con la incapacidad para el manejo, y obviamente que puede durar el X cantidad de tiempo. ¿Y por qué digo X? Porque ahí ya es más difícil establecer, no como el alcohol, que conozco la cinética de eliminación, sino porque esto va a depender del individuo, digamos, ¿no? Es más dependiente de la característica genética de cada individuo. Eso es lo que se llegó hasta hoy, ¿eh? Después, o sea, que en otras palabras, tengo que prever que si yo fumo un porro, 3/4 de porro, no puedo salir a manejar. ¿Hasta cuándo? No menos de 6, 7 horas o más, dependiendo de la persona. Bien, vamos a seguir porque si no... Vamos a ver ahora, vimos coordinación. ¿Esto quedó bien, el tema de la coordinación, más o menos? Lo que hemos charlado. Vamos a ver ahora la afectación en la cognición, en lo cognitivo, que es otro aspecto de la acción del cannabis. Bueno, obviamente que cuando son intoxicaciones agudas, que se dan más por lo que ya hemos dicho, actualmente en estos tiempos, aumenta la desinhibición y deteriora la memoria verbal, componentes de la memoria, aprendizaje, atención, sesgo atencional y la función psicomotora. Esto se ve porque cuanto más porcentaje de THC tiene el cannabis, se ha visto en estudios longitudinales en Estados Unidos que hay mucho abandono de tanto del colegio secundario como de la universidad. Y ya también los pocos que han hecho acá en Argentina, hay un grupo que se ha dedicado en el Cedronar, que también han visto esto, el tema que tiene que ver con el abandono del colegio. Y también se ha visto ciertos efectos, digamos, en el tema de lo que tiene que ver con la memoria, la atención. Así que hay una afectación, digamos, cognitiva. La mayoría de estos efectos se recuperan en cuestión de horas o un par de días, pero pueden persistir durante periodos más largos. Recuerden siempre que si uno logra que el adolescente o la persona joven deje de consumir por lo menos 1, 2, 3, 4 días, esto puede volver nuevamente el tema cognitivo a funcionar. Es decir, que hay cierta reversibilidad en este caso, no es un deterioro que sea permanente. Por ejemplo, los consumidores de cannabis que no están intoxicados, o sea, que los que consumen poco cannabis, esto fíjense que el efecto cognitivo es medio o pequeño, o sea, no es tan importante como lo es cuando el consumo es más crónico. Cada vez hay más pruebas que se producen disminución en componente específico de la memoria, codificación verbal, episódica, prospectiva, reconocimiento visual, sesgo atencional,
Otros dominios cognitivos que se vieron afectados de forma inconsistente, ahí tienen inconsistente porque todavía no hay no se llegó a un consenso, digamos, de que pueda ser relevante. Incluyen la función ejecutiva y la abstracción, la memoria de trabajo, actualización, la función psicomotora, toma de decisiones, lenguaje, velocidad de procesamiento, la fluidez verbal y otros componentes de la memoria. Recuerden siempre que hay una relación entre la concentración de lo que se fuma o de lo que se incorpora y fuma o por vía oral, ¿no? Eh, eh, Esto está muy relacionado, digamos, con este tipo de deterioro. Con respecto no hay problemas o no hubo diferencias entre los consumidores y no consumidores respecto a cierta atención sostenida dividida y estimación del tiempo. Esto, como ya vimos con las NPS, acá no hay pérdida de la noción del espacio y del tiempo. Acá tenemos que el espacio y el tiempo se conserva. Entonces es una característica importante. Las alteraciones cognitivas de los consumidores de cannabis parecen mejorar con la abstinencia, esto es lo que les decía. Hay estudios hechos en 42, 72, 25 días y mejoró en la mayoría de estos 3 modelos que se estudiaron. Las alteraciones que fueron más persistentes tras la abstinencia, en algunos incluyeron la impulsividad, la memoria verbal, la fluidez, la memoria del trabajo, el rendimiento en otros dominios de la memoria, aprendizaje, atención, función cognitiva y función psicomotora. Todo esto tiene que ver concreto con la cognición. La próxima. Existen pruebas contradictorias todavía sobre los efectos de la edad del primer consumo de cannabis y la duración del consumo en el rendimiento cognitivo. Excepto en el caso del cociente intelectual, lo único que hay hasta hoy es que disminuye 2 puntos cada año tras el inicio del consumo frecuente. O sea, 2 puntos del coeficiente intelectual va disminuyendo en la medida. Yo les puse las citas que están acá, después yo tengo un paper que se lo he pasado a la doctora, que él queda a disposición de ustedes, no hay ningún problema, está la carpeta, lo pueden consultar. Es un trabajo de diciembre del 2024, o sea, bastante reciente, tiene menos de un año. O sea que, en definitiva, en otras palabras, para hacer como un epílogo de la parte cognitiva, sí está afectada cuando el consumo es muy alto y las dosis también son altas. Hablamos de dosis altas cuando pasan 4 a 6% de THC en el porro. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro. Y con respecto al rendimiento, lo único que hasta hoy se ha podido verificar en los casos de consumo que va bajando el coeficiente intelectual de a 2 puntos cada año si el consumo es frecuente o hay dependencia ya. No en consumos bajos, sino ya en consumos altos. Esto también hay que diferenciarlo. Porque si metemos todo en una bolsa de gato y decimos la cannabis produce, no. Tenés que discriminar si es de bajo consumo, medio consumo o alto consumo. Y te tiene que quedar claro qué es un bajo consumo, qué es un medio consumo y qué es un alto consumo, que es lo que venimos discutiendo hasta ahora, ¿no? Venimos hablando. El inicio precoz del consumo de cannabis, menor a 15 años, y el consumo frecuente en la adolescencia temprana, se asocia a un menor rendimiento educativo, que esto también lo dijimos. El bajo éxito educativo incluye el abandono y tasas más bajas de participación. Esto también hay fuertes estudios de metaanálisis, digamos, efectuados por varios centros en Estados Unidos y que se han elaborado estadísticamente y que tienen peso como para uno ponerlo como un dato que es relevante, no es cuestionable, o que no tiene tanto sesgo de error, digamos, ¿no? Trastornos psicóticos. Los metaanálisis de estudios de casos y controles de cohortes muestran una sólida asociación entre el consumo de cannabis y el riesgo de padecer un trastorno psicótico.
así como una relación dosis-respuesta. Se sigue conservando la relación dosis-respuesta respecto ahora a los trastornos psicóticos. Antes yo les decía de Kendall, de los trabajos de Kendall 2003, estaba muy discutido entre los distintos grupos. Canadá, Israel, Nueva Zelanda, los grandes grupos que vienen muchísimos años trabajando. Hay un grupo muy bueno también en España, que tuve la suerte de conocer al director, que trabajó toda la vida en receptores cannabinoides de la Universidad de Barcelona. Nos encontramos en la Academia de Ciencias del Vaticano, donde hubo una reunión, estaba el Papa Francisco obviamente y la reina Silvia, habían convocado toda una reunión. Yo tuve el privilegio de dar una conferencia respecto a la historia de las drogas alteradoras del estado de conciencia y ahí, bueno, me fue muy útil también preguntar muchas cosas de esto que respecto a gente que está 25 años estudiando lo mismo, ¿no? Un estudio multinacional, esto es interesante, es un trabajo de Lancet. Acá también les di algunas citas que están abajo también, que pueden consultarlas ustedes en internet. Un estudio multinacional realizado en Europa y Brasil descubrió que el consumo diario de cannabis de alta potencia quintuplica el riesgo de psicosis. Acá ya tenemos un dato concreto de quintuplicar. En cambio, si el consumo es un consumo que no es, digamos, de cannabis de alta potencia, y el consumo no es consuetudinario, sino que es ocasional, sugiere que la prevalencia es de 2 veces y no 5 veces como, digamos, un trastorno psicótico. Entonces, en otras palabras, consumo muy alto implica una muy alta probabilidad de psicosis. Antes ya les digo, no hace muchos años atrás, menos de 20 años atrás, estaba todavía muy discutido si producía esquizofrenia o psicosis. Hoy en día hay datos epidemiológicos que dicen que la cannabis produce esquizofrenia o ataques psicóticos. Recientemente, esto es importante también, un estudio que se hizo, está publicado en el 2023 acá, un estudio basado en el registro a lo largo de 50 años en la población danesa informó de un aumento de la incidencia de la esquizofrenia asociada al consumo de THC preponderantemente entre varones jóvenes de 20 y 30 años en los que el consumo de cannabis representaba el 30% de los casos. Ahí tienen también un dato que no es menor, digamos, en este estudio danés, que bueno, nos habla de la prevalencia y lo relevante del trastorno psicótico. Trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Vamos viendo distintas patologías y siempre estamos en consumos recreativos. No hablamos de medicinal, que vamos a hablarlo a la tarde. La investigación está demostrando que hay algunas personas que consumen cannabis para reducir síntomas como ansiedad, por ejemplo. El consumo habitual de cannabis se asocia a más síntomas depresivos y consumos intensivos de cannabis por parte de jóvenes y adultos jóvenes y que predice un mayor riesgo de depresión mayor. O sea, que hay una asociación entre el consumo y la depresión en casos, vamos a decir, medios de consumo medio, pero en los más fuertes ya a depresiones que son mayores. El consumo habitual de cannabis se asocia también a síntomas de ansiedad, mayor riesgo de trastornos de ansiedad, especialmente en la fase de abstinencia. Hay algunas pruebas actuales que no significa que existe una asociación no significativa entre el consumo crónico y los trastornos de ansiedad asociados. O sea que cuando hablamos de no significativo es que todavía no tiene un componente, digamos, tan definido, como lo hemos visto, por ejemplo, para la parte de la psicosis. Otro estudio demostró que el consumo de cannabis no impedía la recuperación del trastorno de pánico cuando se trataba con otros medicamentos o tratamientos. Las asociaciones entre el consumo de cannabis y los trastornos depresivos
fueron dispares en los estudios revisados. Quiere decir que todavía para la parte de él, la ansiedad, la agorafobia o trastornos, digamos, ansiosos, eh, y todavía no están muy, digamos, consensuada. El consumo frecuente de cannabis se asoció al trastorno bipolar y a una mayor gravedad de los síntomas bipolares como manía, ciclos rápidos y episodios mixtos. Existen pruebas tempranas sólidas de que el consumo reciente de cannabis se asocia con resultados sintomáticos y tratamientos negativos a lo largo del trastorno de ideación suicida e intentos de suicidio en adolescentes cuando obviamente el consumo es intenso. Y acá está para algunos que quieran, digamos, leer, digamos, los trabajos originales relacionados, les puse alguna cita acá que igual les va a quedar la exposición, así que lo pueden tener. La próxima. Bien, luego de hacer un repaso general de las patologías, digamos, ¿no?, en el consumo recreativo, hablamos que obviamente en parte lo hablamos en el curso, pero como hay personas de la diplomatura, tenemos que volver a- a repasar un poquito con un poco más de detalle respecto a la estrategia del marketing basada en colores y el consumo de drogas canábicas. Como pueden ver acá la figura, los distintos colores, el significado de los motivos, de los diseños y colores que tiene sobre la parte de la psicología del consumo, que está obviamente apuntada al adolescente o al joven, principalmente. No quiere decir que al adulto no, pero es un mercado, digamos, un mercado en el cual los que trafican digamos, el cannabis con fines recreativos, y hablo de tráfico porque independientemente de que el cannabis pueda ser en un lugar, digamos, aceptado, si no está mediado, digamos, una reglamentación para el consumo, eso es tráfico. Ojo con el término. Por eso hay que medir bien los términos. Si no, estaríamos diciendo el consumo de cannabis es ilegal o es un delito. Entonces hay que tener cuidado con eso porque depende de las reglamentaciones de los países. Si yo vieron que todavía hay que van y detienen a personas que tenían plantaciones tremendas, bueno, eso es tráfico, es para traficar. Que el sentido, digamos, de las leyes de algunos estados es el consumo con fines recreativos que no tienen que ver con la venta, ¿no?, de la droga, o digamos, de la hierba. Dicho esto, entonces, otro tema, ¿por qué también ponemos estos ejemplos de marketing de colores? Porque hoy en día se está usando no solo para los cannabimiméticos de síntesis, que son sustancias, digamos, sintéticas de laboratorio que no tienen nada que ver con el THC ni con la estructura benzopiránica del THC, sino que hoy en día aparecieron los HHC, lo habrán escuchado, o HHCP, lo habrán escuchado también, que es el hexahidrocannabinol, que sería el HHC, y el hexahidrocannabiforol, que es el HHCP. Para nombrar algunos nada más, ¿no? Estos dos, sí, vos sabés que se están vendiendo, pero, por ejemplo, yo cuando estuve, no me acuerdo si en Panamá, bueno, en los últimos viajes que hice estaban todos los negocios y fui con mi hijo mayor y me dice, mira, papá, me dice, andá, entrate acá, estaba el shop donde estaba y decía, genuino HHC, y así grandote con todas estas, increíbles. Estos sí son estructuras, digamos, derivadas del THC. No son los cannabimiméticos de síntesis que vimos acá con los colegas en el curso. Le digo para los que están haciendo ahora en la charla para la diplomatura. Pero
Por eso lo ponemos aquí, porque según este estudio sobre el color, las personas toman una decisión a los 90 segundos de interactuar con un producto y entre el 62 y el 90% de esa valoración se basa únicamente en el color. Un dato interesantísimo, acá tienen la cita o digamos el link como para que entren para ver el artículo. Está muy, muy bueno, muy interesante. La próxima. Fíjense la psicología, por ejemplo, del color rojo. El rojo despierta las emociones más profundas y primarias de los compradores. El rojo suele asociarse con el amor, la vida, la confianza. Puede convertir a compradores potenciales en clientes para toda la vida si se utiliza correctamente. El rojo a menudo se considera energizante y emocionante, lo que puede motivar a los compradores a actuar, pero también puede ser una manera de dar confianza a los compradores tímidos. Y acá tenemos una comparación de lo que es rojo. Obviamente el blanco también tiene una connotación que funciona mejor el rojo si está contrapuesto al blanco. Por eso fíjense Marlboro, fíjense Coca-Cola. Y acá tenemos el caso de un cannabis mimético, cannabis mimético, por ejemplo el HC. La próxima. Por ejemplo, fíjense la psicología del amarillo. Representa diversión, el intelecto, la creatividad, las ideas frescas. Es el tono más claro del espectro cromático y suele considerarse edificante y alegre. Al igual que el naranja, el amarillo evoca felicidad, esperanza y alegría. Fíjense que el tema Loft de Shopify, de la página Shopify, utiliza el amarillo limón para enfatizar y llamar la atención sobre ciertas partes de una tienda. Y vean ustedes ahora, en contraposición, el Spice o la mezcla de cannabis miméticos de síntesis, cuyo color justamente es el amarillo oro. La próxima. Bien, esto era un poquito para dar, ya lo habíamos visto con el grupo del curso, pero para los que están haciendo la diplomatura, un poquito ver el tema de por qué hoy en día se utilizan para este tipo de cannabinoles o cannabinoides, digamos, toda una serie de imágenes coloreadas, distintos motivos, diseños y demás. Y acá aparece algo que ustedes sabrán, se acordarán acá en Buenos Aires, no hace mucho, en Palermo. Se encontró el tema de la composición por internet, 2 internados en Palermo por intoxicación con gomitas masticables con cannabinoide THC. En realidad era una mezcla de THC de alta potencia con HHC. Ojo con ese tema también para los analíticos. Tener ahora, hoy en día, la capacidad de poder también discernir no solamente en el THC, sino también en el HHC o HCP. No, sería hexahidro HHCP, cannabiforol. ¿Vamos bien? ¿Me siguen más o menos? Bueno, esto también es un riesgo tremendo para la vida, ¿no? Y ya se está dando, según mis colegas que están en los distintos laboratorios, tanto en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia, están apareciendo bastante de estos casos. Hay mayor consumo en adolescentes y obviamente el problema, como decimos siempre, que el desarrollo neurológico no está concluido. La próxima. Acá podemos ver la diferencia entre un sintético cannabinoide y una marihuana. Mientras la marihuana da color rojo eyectado, que lo pueden ver, un cannabis mimético de síntesis da midriasis. Midriasis es la dilatación de la pupila. Entonces, ojo cuando tengan pacientes, los psicólogos, los médicos o los doctores tengan pacientes que digan consumí una hierba y tienen midriasis. Si no consumieron obviamente cocaína, catinonas u otro tipo, ¿no? Que uno esté seguro, digamos, que digan, no, consumí esto, tenemos que sospechar que es un cannabis mimético de síntesis. Lo van a ver también por el tema de
hay una hipertensión muy elevada, muy, pero muy elevada, distinto a, por ejemplo, a la marihuana. La marihuana produce una elevación de presión, pero no es tan relevante, pero sí los cannabinoides de síntesis. Mientras que la marihuana te da apetito, te da hambre, el cannabis mimético de síntesis te da ganas de vomitar, dolor de estómago, calambres y también temblores, digamos, en la mano. Y como vimos ayer, cuando vimos cannabis mimético de síntesis, sabemos que el riesgo más grande siempre es, para los cannabis miméticos de síntesis, era, ¿se anima alguien a responder? ¿Qué era? Muy bien, exacto, Edith. El ataque cardíaco. Muy bien. El infarto. En personas jóvenes, ¿no? No en personas. Bien. Acá tienen, por ejemplo, ven, Teenage Cardiac Arrest Following Abuse of Synthetic Cannabinoids. Acá es un trabajo. Hay varios ya. Uno de los primeros fue hecho en Estados Unidos, el doctor Klein, de un hospital de Estados Unidos, salvó 3 chicos que habían entrado 16 y 17 años, que habían consumido un cannabis mimético de síntesis y los salvó 3 infartos sin antecedentes cardíacos, ¿no? Bien, vamos a analizar un poquito el tema de la regulación. Uno de los primeros países que liberó, digamos, o permitió el consumo de cannabis fue Uruguay en el 2013. Luego Canadá, 2018, México 2021, Estados Unidos, etc. Pero vamos a parar primero en la parte de Uruguay. Uruguay fue un caso muy especial porque en definitiva termina eh, legislando, dejando, digamos, libre el consumo, pero no medicinal, sino recreativo, porque los otros países fueron inicialmente con fines medicinales, pero en caso de Uruguay no, fueron con fines recreativos, con una eh, paradoja muy grande, porque lo terminó el gobierno obligando a las farmacias que vendieran este cannabis, digamos, para consumo recreativo, cosa que no es función de la farmacia, pues la farmacia que es en la oficina, digamos, o el principio del farmacéutico, es todo lo que mejore a nivel de la salud, cure, y esto era con fines recreacionales, ni siquiera era con fines, digamos, de terapéuticos, ¿no? Entonces, esto hubo colegas que levantaron el Picasso, diríamos en criollo, tremendo, pero bueno, muchos no se animaron directamente tampoco a hacer demasiado, todos, bueno, terminaron aceptando. Y hoy tienen problemas serios con toda la parte de justamente de los cantidad de adictos que tienen. En el caso de Estados Unidos, 15 estados inició por Colorado y el estado de Washington. Estos fueron los primeros que liberaron el consumo recreativo, con una paradoja. Se creía en ese momento que el consumo iba a disminuir inclusive o se iba a terminar con el tráfico, digamos, de las organizaciones que vendían marihuana ilegales. Porque dijeron, bueno, vamos a cultivar nosotros el estado de Colorado, vamos a tener nuestro propio cannabis, ¿cómo hacen en Uruguay? Decir, bueno, tenemos la plantación, esto está controlado, se va a terminar, digamos, el tráfico ilegal, digamos, ¿no? Por parte de organizaciones delictivas, de narcos. No es así. Terminó que siguen estando las asociaciones narcos con una gravedad. Hay mucho más adolescentes y jóvenes que consumen mayor cantidad con respecto a los estados prohibicionistas. Entonces, esto de la teoría que cuando estuve en Cedronar, recuerdo también que había colegas que querían liberar directamente la droga, no la marihuana. Yo me opuse tenazmente, personalmente, porque creía que era un disparate, no estaban las condiciones ni siquiera de preparar, porque hay que tener un país preparado para liberar una cantidad de droga porque puede hacer estragos. Se requiere toda una infraestructura y también una inversión de dinero.
si los hospitales hoy en día tienen problemas para tener algodón o, según me comentan, ¿no? O tener las cosas mínimas, van a tener todo preparado para atender a chicos con problemas de droga o problemas de sobredosis o lo que fuera. Es un tema complejo, lo sé, pero no es tampoco para minimizarlo ni para dar soluciones, digamos, no bien reflexionadas, me parece a mí. Hay que reflexionar muy bien esto, que uno puede estar abriendo las puertas del infierno o la caja de Pandora. Y lo digo no solamente por nuestro país en Argentina, lo digo también por Latinoamérica, que tiene más o menos la misma problemática que todos los países latinoamericanos. Entonces, esto justamente, paradójicamente, tienen hoy un gran problema, no se terminó. ¿Por qué? Aparte, ahora la pregunta a ustedes puede ser, bueno, pero ¿por qué? ¿No? El Estado no es el que vende la marihuana y ¿por qué las organizaciones siguen estando si ya está el Estado? Porque es más barata, te la venden más barata. ¿Por qué? Porque la del Estado no tiene que tener pesticidas, le hacen los análisis, va al laboratorio, tiene todo un montón de gastos que hace que el cultivo por parte legal, por parte del Estado, sea más caro que el cultivo, digamos, donde la traen las organizaciones delictivas. Ese es no más que el motivo. Entonces, si para el Estado dice, no, no puedo vendértela a menos de 100, el dealer que viene con la droga ilegal, que no tiene todos esos requerimientos, te dice, yo te la vendo a 50. Entonces, vas a comprar la de 50. Un tema de deducción sencilla. Bien. Acá está, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Presentan marcos regulatorios, aparte todos presentan marcos regulatorios muy diferentes. Los casos de la legalización del cannabis se hizo para mejorar el resultado de seguridad y salud pública, y sin embargo ninguno de estos indicadores disminuyó, sino que aumentaron considerablemente, que era lo que les estaba diciendo. O sea que hasta ahora el tema recreativo no ha surtido, por las razones que se ha invocado, me refiero, ¿no? La próxima, por favor. La legislación actual en distintos países, acá lo pueden ver, por ejemplo, en el Reino Unido, en el 2016, la Agencia Reguladora de Medicamentos emitió una declaración, por ejemplo, para el caso del CBD con fines médicos. Y acá tenemos que ver cada país, porque algunos han hecho hincapié en que la legislación se refería más al CBD no psicoactivo con fines médicos y no tanto, digamos, para el tema recreativo. Aunque Canadá lo tiene también liberado para recreativo. Ahora después vamos a ver. Que tiene obviamente toda una reglamentación. En Australia en el 2015 también el CBD se había permitido para preparaciones de uso terapéuticos al 2%, o sea que hay algunos países que pusieron inclusive la relación entre el CBD y el THC. En Nueva Zelanda el CBD es una droga controlada también, sin embargo, al aprobar el reglamento de modificación de uso indebido en 2017, muchas de las restricciones actuales impuestas por los reglamentos se eliminaron, y desde entonces los cannabinoides naturales, los cambios significarán que los productos de CBD, donde el nivel de otros cannabinoides naturales es inferior al 2%, será más fácil de acceder para uso médico. Es decir, que en algunos países hay como una tendencia a darle mayor hincapié al CBD, que no es psicoactivo, para casos de uso medicinal, que vamos a ver a la tarde. Pero otros directamente, como la próxima, Canadá, acá está, la reducción de riesgo por uso de cannabis, una recomendación del año 2020, o sea, bastante reciente. Y fíjense que saqué algunas, o tomé algunas de estos ítems de resoluciones
las personas que consumen cannabis, esto PWS en inglés, ¿no? Está traducido esto, deben saber que no existe un nivel universalmente seguro de consumo de cannabis, por lo tanto, la única forma confiable de evitar cualquier riesgo por el uso de cannabis es abstenerse a su uso. Parece medio como de risa, ¿no? Porque por un lado decir, bueno, te dejo libre, y por otro lado te dice, bueno, la mejor manera es que no consuma, para el tema que tiene que ver con los riesgos. Pero bueno, se puede tomar desde distintos ángulos, ¿no?, de interpretación, ¿no le parece? Recomendación 1. El inicio del consumo de cannabis debe retrasarse hasta después de la adolescencia tardía o la finalización de la pubertad, para reducir la vulnerabilidad del daño relacionado con el desarrollo. Al menos tiene algo digamos, estas recomendaciones en Canadá, que por lo menos da información a los que quieren consumir. En eso hay que ver, digamos, el mérito que tiene esto en ese sentido, porque después por ahí yo no he visto ninguna recomendación de este tipo acá en este bendito país, no hay nada. O sea, Da resultado debe ser como la recomendación en la etiqueta de cigarrillo. sí, pero no hay para cannabis, yo no he visto nada. No, no va de arriba. Claro. Esto es todo para cannabis, ¿no? Eh, Fíjense que da inclusive algunas claves, como utilizar productos de cannabis de baja potencia, con un contenido total de THC idealmente bajo, una proporción alta de contenido de CBD, THC. Es decir, que al menos va dando indicaciones para tratar de alertar que traten de consumir lo menos posible lo que tiene mayor cantidad de THC. No hago una valoración de esto, si no le digo lo que está escrito para el caso, por ejemplo, para tener un parámetro de algunos países que ya lo tienen también para aprobados mm, con fines recreacionales. Bien, bueno, hemos llegado a 1 y 5. Si te parece, bueno, no, vamos a hacer una más, ¿puede ser? Sí. Sí, pues tal vez. Yo debo retirar, pero quiero hacerle una preguntita a mi profesor. Bueno, Desde su punto de vista, ¿usted cree que es más adictivo la marihuana o el azúcar? ¿él? ¿La marihuana o el azúcar? A ver, ¿Cuál es más? no. Si vos querés poner en relevancia la palabra adictivo o adicción, tenemos que incluir todo. Y yo te incluiría también las comidas. Porque ¿qué más adictiva, la marihuana o comerte una pata de chancho hasta que quedes reventado? Es decir, eso también es una adicción. La comida, la gula, ¿es una adicción o no? Entonces te preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Que fumes marihuana o que te hagas adicto al sexo? El sexo también. O sea, todos los excesos humanos en cualquier ámbito es una adicción. Porque de alguna manera es una opinión, ¿eh? No estoy hablando ahora pues no soy psicólogo, lo aclaro por las dudas. Y tengo muy buenos colegas acá como para faltarle ese respeto. Pero vamos digamos, por cuestión nada más de experiencia de vida o de lo que he vivido de esto. Eh, Todo tiene, digamos, tenemos todos una afectación, digamos, hacia lo mismo que el juego, o lo mismo que el celular. Yo tengo que andar diciéndole a mi hija continuamente, deja que estamos charlando, déjame, no puedo, tengo que, bueno, pero ya vas a tener, ahora estás comiendo, vamos a charlar. Y creo que ustedes lo pueden ver, no sé, acá en San Luis, allá en Buenos Aires, es tremendo. Nadie te mide, están todo el día con donde ves las paradas de colectivos, en todo lado están con el celular como que no existiera otra cosa que el celular. Entonces, ¿lo haces por qué? Porque te fugás, porque activás el núcleo accumbens y ahí te agarra todo lo que es la recompensa. O sea que todo lo que tiene que ver con adicción es todo lo que va en la recompensa. Hay cosas que hacen daño y otras cosas que no hacen daños.
algunas que tienen límite y otras que no tienen límite. Porque ¿cuál es el tema ahora? Sí, te respondo, el tema de la marihuana desde mi interpretación con respecto a otras cosas, como puede ser el cigarrillo, el alcohol, ya que siempre lo compara. Vos podés tomar una copa de vino cuando estás en la cena, hay un límite determinado, no necesariamente llegás a la ebriedad, pero el tema que cuando vas, y eso lo sabés muy bien y lo saben todos los que consumen, cuando vas a probar vas a buscar un efecto determinado que si yo lo buscara con el vino, significaría que, o una bebida alcohólica, significaría que tendría que tomar 1,5 litros, 2 litros de vino, y yo no tomo 2 litros de vino. Entonces hay una tendencia a buscar un efecto que tiene que ver justamente con la gratificación. Y esa gratificación entonces se hace perniciosa cuando el nivel que vos estás entrando de una sustancia determinada te produce el daño que estamos viendo todos acá. Esa es mi interpretación del tema de las drogas adictivas. Porque si no sería, ustedes piensan que esto no es moral, esto no estamos hablando de una clase de moral, estamos hablando de un daño que te puede bloquear para toda la vida, porque no lo va a hacer, por ejemplo, para la marihuana, pero si la marihuana la consumís en alto nivel, sabes que te puede tomar psicosis, pero y también puede ser la puerta para que vos pruebes con otro tipo de drogas que sí te pueden quemar la cabeza mal. Y no hay recuperación respecto, hasta hoy por lo menos respecto de eso. Se está estudiando para ver si, por ejemplo, los adictos a la cocaína, digamos, pueden regenerar los circuitos, digamos, que fueron destruidos, porque ustedes saben que se destruyen mucho los circuitos. Eso se está viendo recién ahora con las tecnologías que tenemos, con emisión por positrones que antes no existía. Hay métodos que ahora permiten ir evaluando qué pasa en el cerebro de una persona que consume. Si no, sería maravilloso. ¿A quién no le gustaría vivir en un mundo como la novela de Aldous Huxley, El mundo feliz, digamos, ¿no? A través de, bueno, vivir en todos ensoñados con drogas, porque nadie va a escapar de algo que le produce placer. ¿Se entiende? Pero si esa gratificación que te da tu sistema dopaminérgico te implica, digamos, que te produzca un daño a vos mismo, un daño a la sociedad, un daño, porque acá hay daños colaterales muy grandes, inclusive también tiene que ver con lo que le cuesta al Estado después tener 1, 2, 3, 4, 5, 1.000, 2.000, 10.000 que fumen, que eso es un gasto tremendo también en salud, desde ese punto de vista. O sea, tiene muchas connotaciones. Pero vamos a lo más importante, que vos, tu capacidad de discernimiento, tu capacidad de tu salud mental, es la que te tiene que prevalecer frente a todo eso. Eso es lo natural y lo sano, digamos, ¿no? Independientemente después por qué uno lo tome o cuál es el motivo por el cual uno, digamos, decide ir a la droga. Yo tuve droga en mi vida, no te puedes imaginar. Yo he tenido 40 kilos de cocaína, nunca se me ocurrió drogarme. Ni siquiera se me ocurrió, podía haber dicho, bueno, voy a probar. No se me ocurrió jamás probar. Es decir, tiene algo que ver, y esto lo pueden interpretar mejor los psicólogos, digamos, con otro tipo, digamos, de situación o escenario en el cual, digamos, la persona va a acceder y después se hace justamente dependiente de eso. Y ahí está, entre comillas, ese exceso o esa adicción.